Pues este antioxidante está presente en los vinos. Los vinos tienen mucha capacidad antioxidante gracias a los polifenoles que tiene. Entonces, fijaros, aquí tenemos la medida del poder antioxidante, por ejemplo, de los vinos de Jerez. Tenemos el fino, la manzanilla, el cream, medium, el oloroso, el amontillado, y fijaros cómo va aumentando, igual que pasó con el ensayo con la rata del consumo cuando se le inyectaba vino. El amontillado era el que tenía mayor subida de colesterol bueno. Pues aquí pasa lo mismo, con respecto a esto. El amontillado es el que tiene mayor capacidad antioxidante, pero ojo, está aquí el Pedro Ximénez, que es el que tiene, fijaros la capacidad antioxidante cómo aumenta. El hecho de que el Pedro Ximénez tenga esta capacidad antioxidante es sencillamente hay una etapa en la elaboración que es el secado de la uva. La uva, cuando se seca, cuando se pacifica, lo que hace es que libera una molécula que se llama el resveratrol, que seguro que debe de sonar. Bueno, pues esta molécula es una de las moléculas que está presente en el vino que tiene mayor capacidad antioxidante dentro de todo el conjunto de moléculas que son antioxidantes, ¿no? Entonces, este resveratrol pues se libera cuando la uva está sometida al secado por el sol. Es una situación estresante y esta es una molécula que se libera cuando tiene esta situación estresante ante el sol. Aquí tenemos, por ejemplo, un estudio de vinos de añada de aquí, del Marco de Jerez, en el que se comprobó cómo el poder antioxidante aumenta con la vejez de los vinos, como ya hemos comentado. Está hasta tal punto que incluso la medida solamente del poder antioxidante puede servir hasta para estudiar la vejez promediada de los vinos, ¿no? Es decir, que los vinos viejos tienen más capacidad antioxidante que los vinos jóvenes. Eso no quiere decir que los vinos jóvenes no lo tengan, sino que aumenta la capacidad antioxidante con el tiempo de crianza. Y esto pasa también con los brandy y con los vinagres. Existe un aumento. Aquí tenemos el caso de, por ejemplo, de brandy Solera Reserva y Solera Gran Reserva. Fijaros cómo con esta tipología de brandy, Solera Gran Reserva es el que tiene más tiempo de envejecimiento, y fijaros cómo aumenta la capacidad antioxidante con el tiempo de envejecimiento. Y pasa lo mismo también con los vinagres. El vinagre con más tiempo de envejecimiento tiene más capacidad antioxidante que un vinagre que tenga poco tiempo de envejecimiento. Por tanto, esto es muy importante en el caso, por ejemplo, de los vinos blancos. Siempre se comparan con los tintos, siempre se dice los tintos son más saludables que los blancos, pero por ejemplo un blanco como el nuestro, que tenga mucho tiempo de envejecimiento, pues llega a alcanzar, incluso superar la capacidad antioxidante, por ejemplo, de los tintos. O sea que un vino blanco de mesa sería el que menos capacidad tiene, un tinto el que más tiene, pero por ejemplo un fino de aquí de Jerez tendría un poquitín más, un fino con cierta vejez, un poquitín más que un vino blanco. No alcanzaría el vino tinto, pero por ejemplo un amontillado y un oloroso viejo pues tiene incluso más capacidad antioxidante que los tintos, por ejemplo. No sé si está claro, ¿no? Bien, otra cuestión interesante desde el punto de vista de un producto genuino de aquí, que es los vinos bajo velo de flor, y es el hecho del velo de flor, pues aporta pues una serie de aspectos diferentes a otros, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que este velo de flor sea el que esté protegiendo de la oxidación al vino, acordaros que el aire que entra
a través de los poros de la madera, pues no oxida al vino porque ese aire lo consume las levaduras. Bueno, pues estas levaduras, este velo de flor, tiene una capacidad antioxidante impresionante, ¿no? Hasta el punto incluso que, por ejemplo, en las levaduras, el velo de flor, hay épocas en el año que le cuesta mantenerse, de tal forma que llega a caer, ¿eh? Esto es lo que se llama las cabezuelas, que en el fondo de la barrica, en el fondo de la bota, pues se llega a depositar restos de estas levaduras. Estas cabezuelas, por ejemplo, pues tienen mucha capacidad antioxidante y de hecho se están utilizando para un uso muy curioso, como por ejemplo la cosmética, como veremos luego. Pero es que además el velo de flor tiene propiedades nutritivas y curativas tradicionales, es decir, en la medicina popular se ha usado, por ejemplo, cuando los niños estaban malos se les daba cucharadas de velo de flor. Hay también un estudio muy interesante y es que resulta que los vinos bajo velo de flor se metabolizan mucho más rápido que los vinos, por ejemplo, que no tienen crianza bajo velo de flor. ¿Qué significa eso? Pues que, por ejemplo, sabéis que la metabolización del alcohol es la clave. Si nosotros metabolizamos el alcohol rápidamente, el efecto se va a notar menos. Incluso esto es bueno hasta para el control de circulación. Es decir, un vino bajo velo de flor, nosotros podemos tomar a lo mejor 2 copas de vino bajo el velo de flor y lo vamos a metabolizar mucho más rápido que, por ejemplo, si tomamos una copa, por ejemplo, de un vino que no está bajo velo de flor. De hecho, esto mucha gente lo dice cuando dice, jolines, he bebido ya 4 o 5 cuando se habla, por ejemplo, de la manzanilla o el fino y prácticamente no noto nada. Y es que se metaboliza mucho más rápido, ¿no? Y es precisamente por la influencia del velo de flor. Parece ser que por ahí van los estudios de que el velo de flor incluso hace que aumente la enzima, la alcohol deshidrogenasa, que es la enzima que tenemos en nuestro organismo, que es la que hace metabolizar el etanol. Bien, hay un estudio que se está haciendo ahora sobre el consumo moderado de vino bajo velo de flor en las comidas y se está haciendo con personas en hospitales y tal, se está haciendo un seguimiento y se le está haciendo una analítica para comprobar estas propiedades saludables del velo de flor. También se está usando, por ejemplo, mucho el velo de flor ahora en la cocina como actividad culinaria, ¿no? Hay una serie de platos muy curiosos en el que se está incluyendo el velo de flor. Este me parece que es del Puerto León, no sé si por León, efectivamente. Bien, en general, el vino y los antioxidantes, pues aquí tenemos lo mismo que teníamos el consumo de vino para contrarrestar la ingesta de grasa, pues si nosotros incluimos antioxidantes en nuestro organismo, lo que hacemos es prevenir estas enfermedades degenerativas. Y lo que tenemos que hacer es incluir en nuestra dieta una dieta rica en antioxidantes. La dieta mediterránea, por ejemplo, es el ejemplo más claro como dieta antioxidante. Las frutas y las hortalizas son, se puede decir, los antioxidantes por excelencia. Pero si incluimos fruta en la que estén mayoritariamente las sustancias más antioxidantes, que son los polifenoles, podemos comer uva, que la uva tiene estos antioxidantes, o consumir, por ejemplo, vino, que hemos comprobado que tiene estos antioxidantes. Fijaros que aquí hay una comparación. Una copa de vino tiene la capacidad antioxidante equivalente a, por ejemplo, 5 manzanas, medio litro de cerveza, 1 litro de zumo de naranja, fijaros, 1 litro de zumo de naranja y la naranja también tiene actividad antioxidante por la vitamina C. Bueno, pues la equivalencia entre una copa de vino
aporta una capacidad antioxidante equivalente a la de 1 litro de zumo de naranja o 3 litros de zumo de manzana. Y todo gracias a los polifenoles que provienen de la uva. Polifenoles que provienen de la uva, y en el caso de los vinos viejos que están mucho tiempo envejeciendo, lo que está ocurriendo es una transformación en otros polifenoles que hacen que esos sean más antioxidantes. Por eso los vinos viejos aumentaba la capacidad antioxidante. Vinos viejos, vinos, brandy y vinagre. Bien, otras cuestiones que ya hemos comentado algo es el vino y la vejez. La vejez del vino no, la vejez del consumidor. Ya hemos visto cómo para las personas mayores, a partir de una cierta edad, hay problemas para hacer la digestión sencillamente por el pH. Bueno, pues ya hemos visto cómo el vino restablece el medio ácido para hacer la digestión y por tanto es aconsejable incluso, ya desde el punto de vista terapéutico, empezar a tomar vino y no empezar a tomar agua, porque el agua incluso puede diluir la poca acidez que se tiene en el estómago. Es bueno tomar agua en la comida, pero conviene comenzar tomando vino o tomando, pues, por ejemplo, una ensalada con vinagre de Jerez para aportar la acidez necesaria que necesitamos para hacer la digestión. Para personas mayores, por ejemplo, uno de los efectos más positivos que tiene beneficioso es el aspecto psicológico, ¿no? Porque además está comprobado que mejora el humor. Parece ser que hay ciertos estudios de que el vino activa la hormona de la alegría, la serotonina. Entonces, pues imaginar una persona mayor ya con los achaques, que puede que esté en una circunstancia no muy agradable, viviendo de prestado, pues imaginaos si además, si encima se dice, pues abuelete, vino no, agua, ¿no? Le va a quitar además, pues no sé, una bebida, un fármaco que le puede mejorar considerablemente el humor. Luego se ha comprobado cómo, efectivamente, gracias a los antioxidantes, pues hay estudios de que el vino, por decirlo así, de alguna forma, el vino alarga la vida, ¿no? Hay mayor probabilidad de longevidad para las personas que consumen vino de forma moderada, lógicamente durante toda la vida, que por ejemplo personas astemias que no consumen vino, que solamente consumen agua, ¿no? Y hay un estudio muy curioso sobre la demencia senil y el Alzheimer, que ahora lo vamos a ver así muy por encima, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, aunque no tienen mucho rigor científico, son estudios más bien de tipo epidemiológico, es decir, estadística, ¿no? Entonces, que está relacionado con que disminuye la diabetes del adulto, la artritis reumatoidea, la depresión, está claro que sí, e incluso el resfriado común, pero estos, ya digo, son estudios estadísticos, que no tienen mucho rigor, no tienen mucho rigor científico, ¿no? Bien, aquí tenemos el caso del estudio de la relación entre el consumo de vino y la aparición de la demencia senil y el Alzheimer. Se hizo un estudio con unas personas mayores de 65 años, todos en residencias de estas de la tercera edad, a mí no me gusta decir tercera edad, bueno, residencias de mayores, y todos tenían la misma alimentación. Y entonces aquí tenemos los grupos, los astemios, pues personas que no tomaban nada más que agua, los light es que tomaban ocasionalmente vino, los moderados es que tomaban durante la comida pues 2 copas de vino, y los heavy ya los que se pasaban, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, al cabo de 5 años, aquí se ve la incidencia de la aparición de, o sea, diagnosticar la demencia senil y el diagnosticar el Alzheimer. Fijaros cómo los astemios, un 5% ya tenía demencia senil al cabo de estos 5 años y Alzheimer un 3,7%. Los light, pues un poquitín menos,
Pero lo que llamó más la atención, además el objetivo de este estudio era contrario, es decir, el objetivo de este estudio era para comprobar cómo el vino era negativo para las personas mayores, por las propiedades cognitivas, ¿no? Sin embargo, se llevaron una sorpresa, como por ejemplo a las personas que tomaban vino diariamente, al cabo de los 5 años, fijaros cómo la incidencia de la demencia senil y el Alzheimer era mucho menor que, por ejemplo, el que tomaba agua, ¿no? En el caso de los que tomaban más vino de la cuenta, pues la incidencia, por ejemplo, era un poquitín mayor que los moderados, pero incluso menor que, por ejemplo, el que solamente tomaba agua, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, ha abierto unas perspectivas muy interesantes en el tema de la demencia senil y del Alzheimer, que sabemos que el Alzheimer es una enfermedad bastante desagradable, tanto para, lógicamente, el que lo sufre, incluso para la familia, ¿no? Entonces, bueno, esto ya digo que se están estudiando qué moléculas son las que están presentes en el vino que hacen que prevenga esta enfermedad, ¿no? Incluso también ya hay otros estudios, por ejemplo, que está relacionado con la degeneración macular. Sabéis que la degeneración macular, eso ocurre con la edad, pero es por efecto también de oxidación de la parte de la córnea del ojo, y entonces eso puede provocar incluso ceguera, ¿no? Bueno, pues se hizo un estudio, por ejemplo, sobre pacientes entre 45 y 75 años y resulta que el consumo de vino disminuía un 19% la degeneración macular. Estudio estadístico, esto no tiene mucho rigor científico, pero así empezó también el estudio del Alzheimer, con un estudio epidemiológico, ¿no? Es totalmente estadístico. Y ahora ya hay investigaciones, se están investigando precisamente qué ocurre, la causa-efecto del vino relacionado con la disminución de la incidencia del Alzheimer. Bueno, en cuanto también otros estudios, el vino y la prevención del cáncer, pues resulta que sabéis que en el cáncer se estudia, todas las investigaciones hasta el momento van en que investigar moléculas que hagan, o fármacos, que hagan que el tumor no promocione o que no progrese, ¿no? Entonces, pero lo ideal sería encontrar fármacos que lo que hagan es preventivo, es decir, que no inicien la formación del tumor, ¿no? Y resulta que hay una molécula, que es esta que ya lo comenté antes, el resveratrol, que está presente en la piel de la uva, que resulta que se ha comprobado científicamente que además es inhibidor del tumor, aparte de que reduce la progresión del tumor, también inhibe la formación del tumor. Bueno, pues las investigaciones vienen de que también esta molécula reduce el daño oxidativo en el ADN, y entonces ya, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya tiene una estadística y dice que el consumo diario de 2 copas de vino tinto reduce las probabilidades de formación de cáncer hasta un 20%. Yo pongo aquí, en vez de 2 copas de tinto, pues 4, por ejemplo, de manzanilla o de fino, porque como además se metaboliza muy rápidamente gracias al velo de flor, pues así es el equivalente a las 2 de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver, ahora se está haciendo mucha investigación sobre el cáncer, vino y cáncer. Pero el problema está en que hasta ahora las investigaciones, sabéis que las investigaciones primero se comprueba qué sustancias hay, se comprueba la eficacia de estas sustancias en el laboratorio, es decir, lo que se denomina in vitro. Luego se hace en animales, se comprueba si esta molécula, que ya el resveratrol, ya se ha comprobado en animales, en ratas pues se ha comprobado que efectivamente inhibe formación de tumores, etcétera. Y la fase final es ya en clínico, es decir, en humanos.
Y se puede decir que ahora ya se está empezando a pasar el estudio ya clínico en humano. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con todo lo que se dice. Aparece muchas veces en la prensa noticias que son muy esperanzadoras, pero ojo, las investigaciones, hasta que no se compruebe la fase final en clínica, no se puede decir, por tanto, que este resveratrol es anticancerígeno para el hombre, ¿no? Se está ahora mismo haciendo el estudio en clínica. Porque hay veces que incluso una molécula, cuando se investiga esta molécula que es anticancerígena o es antioxidante, por ejemplo, en laboratorio, luego, cuando entra ya en el organismo, lo que se denomina la biodisponibilidad del organismo, hay moléculas que, por ejemplo, después puede ocurrir que sean incluso prooxidativos, que provoquen estrés oxidativo en las células del organismo. Por tanto, las investigaciones estas, yo cuento lo que hay, pero ojo, no pensemos que ya automáticamente el vino es bueno para el Alzheimer. Está claro que datos hay, pero que las investigaciones, que es anticancerígeno, etcétera, porque hay que pasar a esta última fase, ¿no? Después, y muy importante, un exceso de alcohol provoca muchas reacciones negativas. Es que está comprobado que efectivamente incluso el alcohol es un acelerador, un catalizador de la formación de tumores en las vías respiratorias y en el aparato digestivo. Bien, esta molécula ha dado tanto de sí de investigaciones que es la molécula, pues yo qué sé, por excelencia la más beneficiosa, ¿no?, desde el punto de vista saludable, porque es preventiva para, ya es comprobado científicamente, riesgos cardiovasculares, enfermedades geriátricas, el cáncer de inicio. Incluso los últimos estudios es que incluso también esta molécula es preventivo para la obesidad, Eso se ha comprobado en ratas. Hasta tal punto se ha investigado tanto esta molécula que incluso ya hay investigaciones para provocar, aumentar en la uva la presencia de esta molécula. Por ejemplo, una es someter la uva a radiación ultravioleta. Os comenté antes, ¿el Pedro Ximénez aumentaba la capacidad antioxidante? Pues sencillamente porque esta es la molécula que aumenta cuando la uva está sometida a la radiación ultravioleta de los rayos solares, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una uva Pedro Ximénez secada de forma artificial, o sea, como se hace tradicionalmente, y secada dentro de una cámara. Entonces, fijaros, aquí tenemos la medida de la capacidad antioxidante. Fijaros cómo la uva secada de forma natural tiene su capacidad antioxidante, pero fijaros cómo al secarla de forma artificial y con luz dentro de una cámara aumenta mucho más la capacidad antioxidante. Y es sencillamente porque el resveratrol que está presente en la uva, al someterla a la luz, pues aumenta su contenido y por eso aumenta la capacidad antioxidante. Es decir, que hay por ejemplo, unas investigaciones que se están haciendo, lo están haciendo 8 bodegas en La Rioja, que están incluso orientando la viticultura y la vinificación, orientándolas para aumentar el contenido de esta molécula, pensando en elaborar vinos más saludables. Hasta el punto que incluso hay ya en el mercado concentrados de resveratrol procedente de la uva. Por ejemplo, pues tenemos cápsulas ya ricas en polifenoles, en concreto, fijaros, la marca incluso es la de la molécula, el resveratrol. Y esto pues se está usando como complemento dietético o como para farmacia o incluso también como cosmética. Fijaros, si en la forma de elaborar los vinos de Jerez, la primera etapa, que es la obtención del mosto, este mosto se consigue sometiendo la uva a una presión muy suave para que apenas se extraigan los componentes
que están presentes en las partes sólidas, los componentes son los polifenoles. ¿Qué quiere decir esto? Que en los restos que queda, el orujo, están los polifenoles que no se han extraído, que no han pasado al mosto, ¿no? Tenemos, por tanto, un orujo que es muy rico en polifenoles, es, por tanto, muy rico en antioxidantes. Hasta el punto, por ejemplo, que se han hecho ensayos, por ejemplo, ya de utilizar un concentrado, evidentemente sometiendo este orujo, extrayendo los polifenoles y utilizarlo como conservante natural para sustituir a conservante químico, por ejemplo, en pescado congelado. Eso ya se ha hecho, ¿no? Y también utilizar estos extractos de estos polifenoles del orujo, de este resto que queda, pues utilizarlo para enriquecer otros alimentos, ¿no? Por ejemplo, galletas enriquecidas con antioxidantes procedentes del orujo, ¿no? Por la riqueza que tiene en polifenoles. Luego veremos otro ejemplo, cómo se está usando incluso para otra actividad. Bien, aquí tenemos la curva, es muy importante esto, la curva de los efectos beneficiosos de la influencia del consumo. Aquí tenemos, pues, en este eje es el consumo de vino. Perdón. Aquí tenemos consumo de vino y aquí tenemos los beneficios generales que hemos visto. Bueno, pues vemos cómo los astemios, pues nada, pues no hay un beneficio adicional. Cuando se consume 1 o 2 copas, pues vemos cómo aumenta estos beneficios, preventivo de riesgos cardiovasculares, aporte de antioxidantes, etcétera. De tal forma que llega un momento en que si ya se consume más vino, llega un momento que ya los beneficios no aumentan, se llega a un umbral, pero a partir de un consumo ya de vino, estos beneficios incluso bajan drásticamente. Es decir, que por ejemplo, la prevención de riesgos cardiovasculares, un consumo de vino muy exagerado, que puede ser, por ejemplo, pues no sé, beberse todos los días 10 copas de vino, o más de 10 copas de vino, pues entonces ocurre todo lo contrario, es decir, que se acelera los efectos negativos de estos riesgos cardiovasculares. Bueno, pues este umbral, esta anchura, es mucho más estrecha si, por ejemplo, en vez de vino es una bebida alcohólica de alta graduación. O sea, llega a tener su beneficio, porque incluso hay médicos, como he comentado, que aconsejan el consumo incluso de whisky, para las personas que han tenido amago de infarto o infarto. Pero esta anchura es mucho más estrecha, es decir, consumiendo pues 2, 3 whisky, pues ya a partir de ahí ya eso es un pico, no hay este umbral. No sé si me entendéis, sobre todo los jóvenes. O sea, sin embargo, en el vino, fijaros cómo este umbral de beneficios saludables es mucho más ancho. En otras bebidas sería así, la caída, ¿vale? Bueno, es muy importante esto. Bien, y luego otros beneficios, es ahora el vino por fuera. Si es bueno consumo moderado de vino, ahora vamos a ver cómo incluso el uso de algunos productos por fuera. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un esquemita de la piel sana, esta es la piel de un bebé, y después aquí tenemos ya la piel con cierta edad. Por influencia, como ya digo, de los radicales libres, pues se nos va oxidando las células de la piel y entonces esto provoca, pues eso, manchas y al final arrugas. Con la edad, por los rayos ultravioleta, por la contaminación, incluso el tabaco también está comprobado que también genera radicales libres. Bueno, pues si nosotros tomamos antioxidantes, como ya hemos visto, de forma interna, vamos a hacer preventivo de que esta piel la arruga llegue más tarde, ¿no? Pero es que esto también nosotros podemos utilizar estos antioxidantes de forma externa.
y entonces podemos incluso hasta curar o regenerar incluso esta piel que ya está degenerada porque ya está oxidada, ¿no? El consumo, por tanto, de antioxidante incluso es preventivo para la piel. Bueno, pues la uva es, como ya hemos comentado, por su alto poder antioxidante, pues es ideal pues, para, por ejemplo, prevenir las arrugas de la piel. Por ejemplo, en Francia siempre, las francesas se puede decir que son las que siempre se han preocupado más por la estética, ¿no? Bueno, pues en Francia hay una costumbre de que en vendimia las señoras cogen el racimo de uva y se lo aplastan y se hacen como una mascarilla. Y eso es tradicional en Francia, de ponerse mascarillas faciales con racimos de uva. Y es porque la uva tiene una capacidad antioxidante, como ya hemos visto, mucho mayor que la vitamina C y la vitamina E. La vitamina E es la que aparece en casi todos los productos cosméticos como antiarruga. Bueno, pues ha surgido alrededor del tema de usar la uva, el vino y otros, lo que se denomina un negocio, como lo que se denomina la vinoterapia, ¿eh? Aquí tenemos un ejemplo, el primer spa en el que, esto está en Cataluña, en que hay piscina en la que te puedes bañar en vino, ¿eh? Ha surgido lo que se llaman los spa enológicos o los wine spa. Fijaros los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, pues esto es uva para contrarrestar la celulitis. No creo que tenga problemas, pero bueno. Un servicio que se ofrece también, por ejemplo, con productos derivados de la uva, es pues para mantener músculos, ciertos músculos rectos, como el caso este, que yo creo que tampoco le hace falta, pero bueno. Pero esto no solamente, fijaros, está orientado a las mujeres, que también están los metrosexuales, ¿eh? Y hay servicios, por ejemplo, aquí se está dando un baño de vino y está consumiendo uva. Hay unos servicios, por ejemplo, simpáticos, absurdos, yo creo, que es bañarse, por ejemplo, en Cabernet Sauvignon, que tiene un coste. Qué lástima malgastar el Cabernet Sauvignon en eso, ¿no? Luego, por ejemplo, masaje de Merlot, porque parece ser que la Merlot es mucho más relajante, ¿no? Bueno, estos son servicios que hay dentro de lo que se denomina la vinoterapia. Aquí, en el marco de Jerez, se ha comenzado un proyecto interesante que es utilizar los residuos que se van generando en la elaboración del vino para fines cosméticos. Por ejemplo, el orujo, las lías que se forman después de la fermentación. Este es el velo de flor, lo que os comentaba. El velo, cuando cae, se deposita en el fondo de la bota. Las cabezuelas pues se está usando también para la elaboración de componentes cosméticos. De tal forma que se amplía la oferta disponible en el mercado. Si la gente se pone baba de caracol, pues ¿por qué no se va a poner una crema derivada de la uva o como en el caso de los restos? Ha aparecido, por tanto, ya incluso una empresa que se llama Skin Wine, que lo que hace es no cosmética del Jerez, usando solo los residuos, o sea, obteniendo de los residuos de la vinificación, usando esos productos, los principios activos y dando lugar a varios productos. Es una cosmética con denominación de origen, es porque se utiliza todos los restos. El vino es para beberlo, no para malgastarlo en bañarse en él, ¿eh? Ahora, los restos sí se pueden utilizar para... Ya comentamos cómo el orujo es muy rico en antioxidantes, porque esos polifenoles se están quedando ahí, no pasan al mosto, pero por tanto se pueden recuperar. Hay una gama de productos ya, por ejemplo, para uso profesional, es decir, para spa, o centros de estética, y también ya hay productos de uso doméstico, ¿eh? Pues, por ejemplo, esta es una crema antiarruga, una crema foliante. El exfoliante, por ejemplo, se saca de los restos últimos del vino antes de embotellar, que se estabiliza por frío, aparecen unos cristalitos, esos cristalitos tienen una capacidad exfoliante muy interesante.
Este es el spa donde se han ensayado todos estos compuestos. Está muy simpático. Se hace primero un circuito por agua, de tal forma que se hace también un contraste térmico. Interesa pasar por la sauna. Este contraste térmico interesa para que se abran los poros, para que luego los tratamientos sean mucho más eficaces. Este spa está aquí en Jerez, ¿eh? Por ejemplo, aquí este es un tratamiento con los ollejos de las uvas y las pepitas de palomino fino, de aquí de Jerez. Este, por ejemplo, este es un programa antiedad con las ligas, fango y las cabezuelas como exfoliantes y antioxidantes, ¿eh? Luego estos cuerpos, por ejemplo, te embaturnan de todo esto y te envuelven como un rollito de estos de primavera. Luego hay duchas, ¿eh? Esto, por ejemplo, son los bitartratos, ¿eh? Como hidratante y como peeling. Luego hay también baños en sales de bitartrato, no en vino, en sales de bitartrato. Y duchas, bien. Este es otro tratamiento, aquí está el envoltorio, como antioxidante y queratolítico, en fin. Estos son distintos baños de las lías, etcétera, etcétera. Y luego termina con un masaje de aceite de la pepita de la uva, un masaje totalmente relajante, ¿no? Bueno, pues otras bondades de los productos vitivinícolas, aunque esto se va a hablar más bien ya en la última conferencia, es, por ejemplo, en la cocina, ¿no? Hay veces que el condimento clave de un plato es un vino o es un brandy o un vinagre, ¿no? Además, lo importante es que, por ejemplo, en la comida, el etanol que tiene se libera, se evapora y deja pues estos sabores, estos concentrados, esos aromas que son muy saludables. Es decir, que además de que dan un complemento, tiene su papel en el plato, es que está dejando ahí todas las sustancias que hemos visto que son saludables, que son preventivas incluso de enfermedades, ¿no? Y bueno, hay una gran diversidad, eso lo vamos a ver en la última conferencia. Por ejemplo, hay ahora mismo con el tema de los productos vitivinícolas una actividad muy interesante desde el punto de vista de los maridajes, ¿no? De acompañar un vino con un plato determinado, que puede ser incluso que ese vino se haya utilizado incluso en elaborar ese plato, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los vinos de aquí se está comprobando, por ejemplo, que eso lo va a hablar después César, que por ejemplo va muy bien, maridan muy bien con la cocina japonesa, por ejemplo, ¿no? Cocina asiática, ¿no? El tema de los vinagres y el Pedro Ximénez, pues la expansión que están teniendo es gracias a la cocina. Ya raro es el programa de televisión de estos de cocina que no te nombra un reducido de Pedro Ximénez o un vinagre de Jerez, pero no un vinagre solo como complemento, ¿no? Como condimento, sino como base del plato, ¿no? En el caso, por ejemplo, los vinagres, pues aquí hay dos personas que están desarrollando un proyecto bastante interesante de usar el vinagre, pero también como bebida, mezclado con otras sustancias, ¿no? Otros productos. O sea, uso de bebida refrescante en la que está el vinagre como condimento especial, ¿no? También aprovechar esas bebidas para hacerlas saludables, es decir, como bebida funcional, enriqueciéndola con las sustancias que hemos dicho antes. Hay un tema que no he comentado y es, por ejemplo, también otra de las propiedades interesantes que tiene la uva es que es muy rica en fibra, la fibra sabéis que es esencial en la alimentación porque puede incluso la no ingesta de fibra alimentaria puede provocar trastornos hasta incluso el cáncer de colon, ¿no? Es fundamental
consumir alimentos ricos en fibra. La uva es muy rica en fibra, el orujo es muy rico, los restos de la uva, cuando se obtiene el mosto, es también muy rico en fibra. Entonces, en esta bebida, pues lógicamente, se está estudiando pues el condimentarla para hacerla funcional, es decir, hacerla más saludable, ¿no? Lo de los maridajes, el mejor maridaje que hay es el jamón con el vino. Dijo el jamón al vino: aquí te espero, buen amigo. Luego, ya la última es las bondades psicológicas del vino. Ya lo hemos comentado, el vino es alegría. Es que, de hecho, hay médicos, hay psicólogos que incluso para los estados de depresión aconsejan el consumo de vino, porque además está comprobado que libera la molécula de la alegría, ¿no? la serotonina, ¿no? Bien. Luego hay otras bondades que están relacionadas con el sexo, ¿eh? De hecho, ya los romanos usaban el famoso vino del aguamiel, pues lo usaban para tener una noche de miel, una noche de luna de miel fructífera, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Y hay grupos de sexólogos que han comprobado que el vino estimula la libido, afortunadamente, a ambos sexos. Y además, incluso, estos sexólogos hasta ya recomiendan el consumo de vino, incluido en algunas dietas determinadas, para facilitar las relaciones sexuales en ambos sexos, para el hombre con problemas de disfunción eréctil y para la mujer también con problemas, por ejemplo, de sequedad vaginal. Y esto lo están estudiando sexólogos. Es decir, que ahora, ojo, ¿os acordáis de la curva, no? Pues aquí en el caso del vino, para tener una buena relación sexual hay que tener mucho cuidado con la curva, que a partir de una dosis determinada bajaba los beneficios, ¿acordáis? Pues aquí hay que acordarse muy bien de esta curva. Bueno, esto no es broma, es verdad que hay estudios de sexólogos que están que están estudiando cómo una dieta determinada y el vino favorece las relaciones sexuales para ambos sexos. Después, ya por último, pues las bondades sociológicas, es decir, todas las celebraciones, pues todo acontecimiento lo celebramos con vino. Hay dos acontecimientos en los que estamos presentes, pero que no somos los que consumimos vino, que somos cuando nacemos, se celebra con vino en el bautizo y nosotros no bebemos. Y cuando morimos también se celebra con vino. De hecho, hay un dicho, quien no toma vino de un entierro, de camino viene el suyo, una cosa así, ¿no? Bien. Bueno, es la bebida convivencial por excelencia, O sea, las mejores tertulias es alrededor de una copa de vino. Ayer, por ejemplo, nos quedamos ahí un ratito tomándonos una copa de vino y, de hecho, nos enrollamos, no porque tomamos más de una copa, sino porque estuvimos ahí charlando alrededor de una copa de vino. Yo creo que esta foto es muy interesante. Es un grupo de jóvenes que están bebiendo vino y no están molestando a los vecinos. O sea que es muy importante esto. Bien, ahora hay que tener mucho cuidado. Ya lo hemos dicho, saber beber es saber vivir con el consumo moderado, y si vas a conducir, pues que mejor que conduzca otro, ¿no? El conductor alternativo. Y esta frase, por ejemplo, es muy simpática, ¿no? Está puesto en muchos sitios. El que al mundo vino y no tomó vino, ¿a qué vino? Hay algunos que incluso lo ponen más agresivo, ¿no? En fin, bueno, yo creo que más o menos con esto hemos dado una visión de estas bondades saludables del consumo de productos vitivinícolas, en algunos de ellos moderados y otros no tan moderados. Así que si queréis alguna pregunta o algo, esto ya lo tenéis, ya está, no sé si lo habéis visto esta mañana. Yo lo envié anoche. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Nadie me va a preguntar cuál es la dosis moderada. Pues
depende de la persona. Primero depende de la constitución física, depende de lo que se vaya a comer. Y por tanto no hay, bueno, se habla de dosis moderada, aconsejable, pues dos copas de vino en las comidas. 2 en la comida y si se cena, 2 en la cena. ¿No hay preguntas? Bueno, pues entonces hacemos un pequeño descanso para la siguiente conferencia. Pero no saliros mucho, ¿eh? O sea, dentro de 10 minutos aquí.